Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo diferencial, específicamente curso de derivadas. El día de hoy vamos a realizar o deducir la derivada del logaritmo base A de U y la derivada del logaritmo natural de U. Para esto, pues bueno, vamos a comenzar con o utilizando la función f de x igual al logaritmo base A de x. Entonces, para determinar su derivada o encontrar su f', vamos a aplicar la regla de los 4 pasos a esta función, ya todo casi de forma directa. Entonces, primer paso es la función evaluada en su variable más el incremento. Segundo paso, le restamos la función original. Tercer paso, dividimos todo entre el incremento. Y cuarto paso, le aplicamos el proceso de límite cuando el incremento tiende a 0. Muy bien, entonces para encontrar la derivada de esta función vamos a ir haciéndole un tratamiento. Para esto, primeramente voy a aplicar propiedades de los logaritmos. La propiedad que voy a aplicar es la de, si yo tengo logaritmo de A y le resto un logaritmo de B, es como si yo tuviera el logaritmo del cociente de ambos argumentos logarítmicos, o sea, logaritmo de A dividido entre B. Para esto entonces voy a tener mi logaritmo de A, este término x más el incremento para mí va a ser A y x va a ser B. Entonces va a quedar reescrito como, también antes de eso voy a agrupar ese 1 que está en el numerador que multiplica a la diferencia de logaritmos, lo voy a agrupar con el incremento de x. Entonces me va a quedar el límite cuando el incremento tiende a 0 de 1 sobre el incremento que multiplica al logaritmo base A de x más el incremento sobre x. Siguiente paso, voy a hacer la división dentro del argumento logarítmico. Entonces voy a tener x dividido entre x, me va a dar 1, más el incremento dividido entre x. O sea que esto va a quedar como 1 más el incremento de x sobre x. También a este cociente le voy a multiplicar x y también le voy a dividir entre x. Con el objetivo de no alterar la expresión, estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número, sigue siendo 1, sigue siendo la unidad, pues no altero la expresión. También esto sí lo puedo hacer porque x para estos fines, o sea, para el límite, no es una variable. La variable para el proceso de límite es el incremento de x. Es el que se está moviendo, es el que está cambiando. Entonces, el x de este numerador lo voy a agrupar con el incremento de x en un cociente y este x del denominador lo voy a dejar fuera del proceso de límite. No hay que olvidar que x es una constante y por propiedades de linealidad del límite lo puedo dejar fuera. Entonces me va a quedar como 1 sobre x que multiplica el límite cuando el incremento tiende a 0 de x dividido entre el incremento por el logaritmo base A de 1 más el incremento de x sobre x. Siguiente paso, voy a aplicar otra de las propiedades de los logaritmos, donde si yo tengo el logaritmo de a elevado a la potencia b, lo puedo reescribir como b veces el logaritmo de a. En este caso, esta propiedad me permite bajar, digo entre comillas, la potencia de b multiplicando al logaritmo. También no hay que olvidar que las propiedades se pueden aplicar en un sentido o en el otro. En este caso, precisamente, yo lo estoy aplicando en el sentido derecha-izquierda, porque para mí este término va a ser b y el argumento logarítmico es a. Entonces, este término va a pasar como la potencia del argumento de a. Quedando entonces 1 sobre x por el límite cuando el incremento tiende a 0 del logaritmo base a de 1 más el incremento sobre x a la potencia x sobre el incremento. Ya le estamos dando forma a esta expresión para encontrar la derivada de esta función. Sin embargo, pues necesitamos seguirla trabajando. Siguiente paso, voy a aplicar una de las propiedades de los límites, la cual me permite, o más dicho, al límite le permite brincar entre operadores. En este caso tenemos todo este término al cual le estamos aplicando la operación logaritmo base A. Por tanto,
este límite puede brincar este operador de logaritmo y directamente aplicar el proceso límite a esta expresión. Entonces nos quedaría 1 sobre x por el logaritmo base a, voy a abrir corchetes para dar la prioridad a las operaciones, del límite cuando el incremento tiende a 0 de 1 más este término, todavía no lo voy a poner, a la potencia x sobre el incremento de x. Cerramos corchete. Aquí, ¿por qué no lo pongo? Porque, bueno, lo voy a poner reexpresado como 1 sobre x sobre el incremento. Esto, pues, bueno, son equivalentes. Si yo tengo 1 dividido entre x sobre el incremento, pues es igual a el incremento de x sobre x. Aquí pues básicamente estaré haciendo una división de fracciones donde tendríamos el producto de medios o medios por medios y producto de extremos o extremos por extremos. Donde el producto de extremos, o sea 1 por el incremento de x, quedaría en el numerador, pues es el incremento de x, y el producto de medios, o sea 1 por x, va a quedar en el denominador, que en este caso es x. Entonces, son equivalentes las expresiones. Muy bien, ahora ya para finalizar vamos a aplicar el límite. Lo que tenemos aquí precisamente es un límite especial, donde nos dice que si yo tengo el límite cuando la variable tiende a infinito, de 1 más 1 dividido entre la variable, eso elevado a la potencia de la variable en este caso, pues va a ser igual a la constante de Euler. Y que bueno, tal vez pueda diferir en las dos expresiones, pero son totalmente equivalentes, porque en este caso nuestro incremento tiende a 0 y veríamos que x dividido, que x es un número cualquiera, dividido entre un número cada vez más pequeño, que es el incremento, que va tendiendo a 0, pues el cociente, o sea, tendríamos prácticamente x por un número que se está haciendo cada vez más pequeño, pues está tendiendo a infinito. Entonces veríamos que este término tiende a infinito, al igual que es exactamente lo que nos dice este límite especial. Entonces tiene básicamente la misma estructura, por tanto podemos decir que todo este límite va a ser igual a la constante de Euler. Por tanto nos quedaría 1 sobre x por el logaritmo base a de e. O sea que la derivada con respecto de x del logaritmo base a de x es igual al logaritmo base a de e sobre x. Y casi de forma general tendríamos la derivada del logaritmo base a, ¿sí?, ya resuelta. Muy bien. Entonces, yo sé que ahorita pues difiere mucho de lo que a veces nos enseñan, ¿vale? Y que no se parecen a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir puliendo esta expresión. Entonces, nosotros pues ya determinamos la derivada de una expresión relativamente sencilla porque, bueno, directamente era x, ¿no? Pero, ¿qué pasa si x es u? Pues tendríamos el caso de la derivada de una función de una función. Entonces, hay que recordar precisamente quién es la derivada de una función. De una función, pues es la derivada de la primera función, que en este caso la derivada del logaritmo, que va a ser logaritmo base a de e dividida entre la variable, que en vez de ser x ahora es u. Eso multiplicado por la derivada de su función interna, que en este caso es u, o sea, u'. A esto pues también prácticamente es regla de la cadena, ¿verdad? Que es una función o la derivada de una función multiplicada por la derivada de su. Y bueno, ya tenemos ahora sí más general esta derivada. Entonces tenemos ya dos derivadas, ¿sí?, de logaritmo base a, o cualquier base, puede ser base 2, base pi, base 10, etcétera, ¿verdad? Pero la más común es la de base e. Entonces, si nosotros tenemos la derivada sustituyendo del logaritmo base e de x, o prácticamente la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual al logaritmo base e de e
dividida entre x. Aquí pues tenemos una base e de 1, ¿sí? Que se le está aplicando a 1, está implícito. Y directamente tenemos el operador logaritmo base e conectado con el operador base e, pues como son procesos opuestos o inversos, pues tienden a cancelarse y nada más nos quedaría 1. Entonces va a quedar 1 sobre x. O sea que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x, su resultado es 1 sobre x. Y esta es pues la derivada de un logaritmo pues más conocida, ¿verdad? Ya para finalizar, ahora lo vamos a dejar en términos de u, que prácticamente entonces sería la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, pues va a ser la derivada de la primera función, que es del logaritmo, va a ser 1 sobre su variable, que en este caso es u, por su u', o también visto como u' sobre u, o la derivada de u con respecto de x, todo eso entre u. Y ahora sí, tenemos pues las 4 derivadas, ¿sí? De logaritmos, pues unas no tan conocidas realmente como son estas dos, ¿sí? Y estas son las más conocidas, ¿verdad? Las más utilizadas, las más vistas. Ahora, también otro comentario para finalizar. A veces pues no les aparece de esta manera, ¿sí? Este tipo de expresiones, pues bueno, pueden reescribirla por medio de la siguiente expresión, donde si nosotros tenemos logaritmo base a de e, pues yo lo puedo reescribir como 1 sobre logaritmo base e de a, o 1 sobre logaritmo natural de a. Entonces, pues ya nada más sería cuestión de sustituir, porque bueno, en muchos de los formularios, ¿verdad? En vez de venir con esta notación, esta expresión, viene con esta otra. Muy bien. Pues bueno, espero que se les haya hecho interesante el video, les haya quedado claro cada una de las partes del proceso, ¿sí? Para llegar a la deducción de esta derivada, ¿sí? En términos generales. En el siguiente video pues estaremos ya trabajando o haciendo algunos ejercicios de las derivadas de estas formas. Es importante que bueno, tengan presente, ¿sí? Estas derivadas, las primeras y las segundas, ¿sí? Para que, bueno, las tengan a mano, pues para que las vamos a estar utilizando, pues en esos ejercicios. Muy bien, sin nada más, me despido, les deseo gran aprendizaje. Hasta luego.